Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal favorito de chismecito, novedades y salseo. ¿Cómo están pasando este día? Espero que genial, porque hoy les traigo un bombazo que créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si son fans de las telenovelas turcas, de las parejas de la pantalla que nos hacen suspirar y de los dramas entre famosos, este es su vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han hecho latir muchos corazones, pero parece que ahora la cosa no va tan bien como todos pensábamos. Y es que agarren sus palomitas. Hande Erçel ha rechazado rotundamente volver a trabajar con Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. La noticia ha sacudido las redes y el mundo del espectáculo, y en este vídeo vamos a analizar todos los detalles, vamos a especular un poquito, y vamos a ver qué es lo que se esconde detrás de esta negativa. Así que si no quieren perderse ni un detalle de este drama turco, les invito a que se pongan cómodos, se suscriban al canal si aún no lo han hecho porque aquí siempre tenemos la información más jugosa y actualizada. Activen la campanita para no perderse ni uno de nuestros vídeos y prepárense para un buen rato de chisme y análisis. Empezamos. Bueno, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, estos dos nombres juntos son casi sinónimo de éxito. La química que mostraron en la famosa telenovela Sen Kalkam, Llamas a mi puerta en español, fue tal que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y aclamadas no solo en Turquía, sino en muchísimos otros países. Su relación fuera de cámaras fue confirmada, convirtiéndolos en la pareja dorada del momento. Sus fotos juntos en redes sociales, sus declaraciones de amor, los momentos que compartían con sus fans, todo era perfecto, un cuento de hadas que muchos de nosotros seguimos con fervor. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo un final, o al menos, un cambio de rumbo inesperado. La relación terminó, y como suele ocurrir en estos casos, las cosas no quedaron en los mejores términos. Y aquí es donde empieza nuestra historia de hoy, porque desde su separación, los rumores de tensiones y distanciamiento entre ellos han sido constantes. Si bien al principio intentaron mantener una cordialidad en público, los rumores siempre sobrevolaban la posibilidad de que hubiera mal rollo. Y ahora la bomba ha explotado. Hande ha rechazado categóricamente volver a trabajar con Kerem. ¿Pero por qué esta negativa tan rotunda? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y la información que hemos podido recopilar de diferentes fuentes. Primero, está el tema del final de su relación. Las rupturas no son fáciles para nadie, y mucho menos cuando se han vivido bajo la lupa pública. Según algunas fuentes cercanas a ambos, la separación fue dolorosa y con algunos desacuerdos importantes, lo que generó un distanciamiento que parece que aún no se ha superado. Obviamente no podemos saber exactamente lo que pasó entre ellos dos, pero si la ruptura fue tensa, es comprensible que Hande no quiera volver a trabajar con su expareja en este momento. Después de todo, compartir set de grabación, pasar tiempo juntos durante largos periodos, teniendo en cuenta el ritmo de trabajo de las producciones de telenovelas turcas, podría ser muy incómodo y revivir viejas heridas. Y como sabemos, Hande es una persona que siempre ha priorizado su bienestar y su tranquilidad, algo que ha demostrado en varias ocasiones. Y es que ella ha declarado, en alguna ocasión, que prefiere rodearse de personas con las que se sienta cómoda y que le aporten buena energía. Otro punto a tener en cuenta, y que también ha alimentado los rumores, son los proyectos que ambos tienen por separado. Hande Erçel está viviendo un gran momento profesional. Ha participado en varias producciones de éxito, ha trabajado con diferentes directores y ha demostrado una gran versatilidad como actriz. Actualmente la hemos podido ver en la serie Bambaşka Biri, y muchos aseguran que su actuación ha sido increíble. Además, recordemos que Hande es una figura muy popular en redes sociales, con millones de seguidores y colaboraciones con diferentes marcas. Todo esto la ha posicionado como una de las actrices más cotizadas del momento, lo que le permite elegir cuidadosamente los proyectos en los que quiere participar. Y si a esto le sumamos el hecho de que Hande quiere diversificar su carrera, explorando diferentes géneros y personajes, es fácil entender por qué no estaría dispuesta a volver a un proyecto con el que, de alguna manera, se la sigue relacionando con su pasado con Kerem. Por su parte, Kerem también ha estado trabajando en otros proyectos, ha diversificado su carrera y ha explorado otras facetas artísticas. Recientemente lo hemos visto en Jakob Seversen, una serie que ha tenido muy buena acogida por el público turco.
También ha participado en campañas publicitarias y sigue siendo una figura muy relevante en la industria del entretenimiento. Sin embargo, es innegable que su asociación con Ande en el pasado sigue siendo un punto fuerte en la mente de muchos productores y fans. Y es precisamente en este punto donde la negativa de Ande toma aún más relevancia. Muchos productores y cadenas de televisión habían intentado, con la esperanza de repetir el éxito de Senkalkam, volver a juntar a la pareja en un nuevo proyecto. Imagínense el revuelo que generaría una nueva telenovela con Ande y Kerem como protagonistas. Sería un éxito asegurado, al menos en términos de publicidad y expectación. Pero la negativa de Ande ha echado por tierra todas esas esperanzas. Y es que, según fuentes cercanas a la producción, la propuesta fue bastante jugosa, con un guión muy interesante y un presupuesto considerable. Sin embargo, la respuesta de Ande fue un no rotundo y sin posibilidad de negociación. Esto demuestra, una vez más, la firmeza de su decisión y su intención de seguir adelante con su carrera sin depender de su pasado romántico. Algunos medios turcos han llegado a decir que Ande no está dispuesta a ser vista como la ex de Kerem, sino que quiere consolidar su propia identidad y su propio camino en el mundo del espectáculo. Y es que en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, es fundamental establecer una marca personal y diferenciarse de los demás. Y Ande parece estar decidida a hacerlo a su manera. Pero esta situación nos lleva a otra pregunta: ¿cómo habrá reaccionado Kerem ante la negativa de Ande? Bueno, aquí también tenemos varias versiones. Algunos dicen que Kerem entendió la decisión de Ande y la respetó, ya que él también ha manifestado en varias ocasiones que prefiere trabajar en proyectos que le hagan sentir cómodo y a gusto. Otros, en cambio, aseguran que Kerem se sintió decepcionado e incluso molesto con la negativa de Ande, ya que él sí estaría dispuesto a volver a trabajar con ella si se diera la oportunidad. Y es que no podemos negar que la química que mostraron en pantalla es innegable, y muchos fans todavía guardan la esperanza de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Sin embargo, la realidad es que Ande ha dejado claro que no está dispuesta a ceder en su postura, al menos por el momento. Y aunque las puertas no están cerradas definitivamente, parece poco probable que volvamos a ver a esta pareja en un set de grabación en un futuro cercano. Por supuesto, toda esta situación ha generado un gran debate entre los fans. Algunos apoyan la decisión de Ande y la aplauden por priorizar su bienestar y su carrera. Otros, en cambio, lamentan la pérdida de la pareja que tanto amaban y no entienden por qué no pueden dejar a un lado sus diferencias para volver a trabajar juntos. Y como ocurre en estos casos, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, opiniones y teorías sobre lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem. Algunos aseguran que todavía hay amor entre ellos, pero que el orgullo y las diferencias personales les impiden volver a estar juntos. Otros, en cambio, creen que la relación está completamente rota y que es imposible que vuelvan a tener algún tipo de contacto, al menos a nivel profesional. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, la decisión de Ande es firme y su mensaje es claro: no está dispuesta a volver a trabajar con Kerem en este momento. Y aunque esta noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, también nos sirve para reflexionar sobre otros aspectos importantes. La importancia de la salud mental, la necesidad de establecer límites en las relaciones, y la valentía de priorizar el bienestar personal por encima de las expectativas de los demás. Hande Erçel, a través de su decisión, nos está dando una lección de empoderamiento y determinación, demostrando que no está dispuesta a dejarse llevar por las presiones externas y que tiene muy claro cuáles son sus prioridades. Y es que como personas tenemos el derecho de decidir con quién queremos trabajar y con quién no, y no debemos sentirnos obligados a complacer a los demás a costa de nuestra propia felicidad. La situación entre Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden influir en las decisiones profesionales, y cómo es importante saber separar estos dos ámbitos para poder desarrollarnos en ambos de la mejor manera posible. Y es que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y a nuestros propios valores, independientemente de lo que los demás piensen o esperen de nosotros. Además, esta noticia también pone de manifiesto la importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem, como figuras públicas, están constantemente expuestos a la mirada de los medios y del público en general. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, son analizados al detalle y generan un gran debate en las redes sociales. Y en este contexto, es importante saber manejar las expectativas del público y proteger nuestra privacidad.
Las redes sociales, si bien son una herramienta muy útil para conectar con nuestros fans y compartir nuestros proyectos, también pueden ser un arma de doble filo si no se utilizan con cuidado. Y es que la exposición constante a la que están sometidos los famosos puede ser agotadora y puede generar mucha presión. Y esto es algo que tanto Ande como Kerem han experimentado en carne propia a lo largo de sus carreras. Por eso es importante que los famosos, como todos nosotros, tengan la posibilidad de elegir cómo quieren vivir sus vidas y cómo quieren desarrollar sus carreras profesionales. Y en el caso de Ande, su negativa a volver a trabajar con Kerem es una clara muestra de su determinación a tomar las riendas de su propio destino. En resumen, la noticia de que Hande Erçel ha rechazado volver a trabajar con Kerem Bürsin es un bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. La decisión de Hande, aunque ha generado mucha polémica, nos recuerda la importancia de priorizar nuestro bienestar y nuestra salud mental, y de no dejarnos llevar por las presiones externas. La relación entre Hande y Kerem, que en su momento fue una de las más admiradas, parece haber llegado a un punto de no retorno, al menos en lo que respecta al ámbito profesional. Y aunque muchos fans todavía guardan la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla, la realidad es que los caminos de ambos parecen haber tomado rumbos diferentes. Y es que en el mundo del espectáculo, como en la vida, hay ciclos que se cierran y nuevas oportunidades que se abren. Y tanto Hande como Kerem, sin duda, tienen mucho que ofrecer en sus carreras individuales. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un tema muy interesante y que sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días. Como siempre, les agradezco muchísimo por acompañarme en este vídeo y por seguir siendo parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les parece la decisión de Hande? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en el futuro? Los leo en los comentarios. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tendremos el chisme más jugoso y las noticias más actualizadas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.